doctrina taoísta. Esta doctrina taoísta lo que busca es que todos entendamos que la grandeza de Dios está en nos, que los principios que Dios ha dado a su pueblo desde el inicio de la creación de los mundos y de nos mismos es cumplir reglas, leyes y estatutos que así se los entregaron a Moisés, y Moisés lo dejó escrito al pueblo de Israel. Pero se habla de muchas cosas y poco se practica. El maestro Samael Aún Weor, aquel sabio del siglo pasado, que se enfrentó a la ignorancia, sacó de la espada de la voluntad y empezó a derribar cabezas principales que gobernaban a este mundo. Y todo el que se enfrenta a la verdad, todo el que se enfrenta a la ignorancia, le toca vivir lo que dijo el Cristo. El dicho que dice que por la verdad murió el Cristo, por la verdad han matado miles de hijos de Dios, de hijas de Dios. Por la verdad desencarnó Víctor Manuel Gómez Rodríguez antes del tiempo. Por la verdad le tocó vivir exiliado en el país de México, siendo nativo de aquí de Colombia. Por la verdad mataron a Simón Bolívar y a cantidades de sabios. Porque todo el que se enfrenta a las tinieblas no quiere que la luz llegue hasta la conciencia de los demás, que se la tienen cubierta por la ignorancia. El maestro Samael solo se enfrentó y sin recurso monetario a entregar un conocimiento que nunca se acabará, aunque lo adulteren, así como los conocimientos bíblicos. El pueblo gnóstico, que en sí no es una religión, es la unión del yin yang, como dijo el Cristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas. Así es la gnosis. No el santo negar, sí el santo afirmar, unido el santo conciliar. Gnosis, pero todo lo que existe tiene un alma, una conciencia, y esa conciencia se llama la técnica especial que hoy conocemos como el pueblo taoísta, que nos entrega las grandes enseñanzas públicamente para que nos las apliquemos y dejemos de creer. Conozcamos cuál es la verdadera religión. Si Dios está dentro de mí, cuando vaya a orar, no debo de pensar hacia afuera como le fue o como fue escrito del profeta Daniel, que cuando vayas a orar no hagas como los fariseos que lo hacen para que los demás lo oigan. Enciérrate en tu aposento y órale a Dios, que Él en público te dará lo que en secreto le has pedido. Muy claro lo dijo este profeta. ¿Y sería que él no practicaba eso? Desde luego que sí. Entonces, si dentro de todos los que nos encontramos en esta sala está Dios, quiero decir de que Dios está al lado mío. Si Dios creó una planta y esa planta está a mi lado, Dios está acompañándome. Pero que yo no lo valore y no lo vea es otra cosa. Y me pongo a mirar a las estrellas. Si Dios está en todos los átomos que forman mi alicierto,
Al cierto de orar activo esas porceles espirituales que habían en los átomos de los aliciertos que voy a ingerir. O sea, que voy a ingerir porcel de Dios para que crezca Dios más dentro de mí. Si Dios está en el aire y yo respiro ese aire rítmica inti, estoy respirando la presencia de Dios como fue escrito en la Biblia, que Dios tomó un puñado de tierra o de gea y sopló el vaho en la nariz y le dio vida a Adán. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que si yo estoy con una Eva o la Eva con un varón, estoy con Dios. ¿Quién me acompaña? Me acompaña Dios. Que de pronto la personalidad o el cuerpo de esa persona dejó desarrollar la porción negativa. Si yo tengo a Dios dentro de mí, tengo que armonizar con la porcel de Dios que está dentro de ese cuerpo y no con la porcel satánica. Vamos a citar un ejemplo para entendernos mejor. Todos vamos a visualizar, y todas, que vivimos en un apartamento cerrado o en una urbanización, y en esa urbanización vive un rey, y desde luego se casó con una reina, los máximos personajes de ese país. Por algo son rey y reina, pero ella salió embarazada y pasado el tiempo parió 2 gemelos. Cuando se habla de gemelos es porque son iguales. Todos los vecinos se dieron cuenta que nacieron 2 gemelos, pero uno traía una estrella en su frente y el otro traía una venda en sus ojos. Fueron creciendo aquellos niños y el que tenía la estrella en la frente relumbraba a los que lo miraban. En cambio, el que tenía la venda en los ojos lo miraban y su energía ocasionaba desarmonía. Luego, cuando la adolescencia, el que tenía la estrella en la frente, respetuoso, educado, amoroso, disciplinado, obediente, juicioso, y el que tenía la venda en los ojos, grosero, patán, ladrón, engañador, mal hablado y todo lo negativo. Ambos vivían en la misma casa, ambos se ponían las mismas ropas y posiblemente en la misma habitación y de pronto en la misma cama reposaban. Pero los vecinos se daban cuenta quién era uno y quién era el otro. Y así fueron creciendo. Mientras que el que tenía la venda en los ojos pedía el favor que los y lo recibían en una casa y no lo querían. Salía a prestar dinero y le negaban. Salía a enamorar a las muchachas y se le escondían. En cambio, el que tenía la estrella en su frente no necesitaba pedir porque le daban. No necesitaba ofrecerse para ir a sus casas, sino que lo invitaban. Las muchachas le redondeaban por lo que él era. Todos los vecinos de ese apartamento cerrado sabían
quién era el malo y quién era el bueno, pero más en todo el pueblo podían pensar que era el mismo. Con este ejemplo nos damos cuenta que todo hombre se casó con un cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay dos mujeres, una educada y una desordenada. Toda mujer se casó con un hombre que tiene un cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay dos hombres, los que hemos mencionado, uno educado y el otro patán, uno casto y el otro fornicario, uno respetuoso y el otro grosero, uno voluntarioso y el otro perezoso. Y así es que cada Eva tiene que saber que se casó con un cuerpo donde hay dos personajes. Y todo varón sabe que se casó con una Eva, que dentro de ese cuerpo hay dos Evas, una buena y una educada. Con este ejemplo que hemos citado nos queda claro qué religión es la auténtica en el mundo, cuál es la verdadera religión que puede sacarme de la ignorancia, llenarme de salud tanto física como espiritual, conocer los verdaderos principios fundamentales que se han perdido y que las filosofías o las religiones también se les ha perdido el camino verdadero. Con este ejemplo nos podemos dar cuenta en dónde está la verdadera religión que yo debo practicar, que yo debo seguir y que me liberará. De lo contrario, serán simples conceptos y los conceptos no dejan de ser conceptos porque se meneste la práctica de lo que se ha vivido y de lo que es. Respetables hermagdas y hermagdus, público en general, como estos temas son tan extensos, tan grandes, y en este día nos hemos extendido bastante, porque este tema da para hablar de las distintas organizaciones del mundo, las distintas antropogénesis que han estado sobre la esfera, la cantidad de pueblos de Dios, y no se sabe qué religiones practicaban, pero eran tan cumplidores de las leyes de Jehová, porque se dice que Elías se fue en un carro de fuego para el cielo. El gran Kabir Jesús, el Cristo, se lo llevó una nube. El gran Abraham lo visitaban constantemente las naves. Pero, ¿cuáles serían las religiones que ellos practicaban? Sencillamente eran cumplidores de las leyes naturales. Algunas de las tantas aves que vemos, así anden solas, ellas le cantan a Jehová. En sus cantos hay alabanzas, hay himnos, hay plegarias hacia el gran Creador. Ellos se acuestan temprano y se levantan temprano. Ellos son obedientes a estas sagradas leyes, mientras que los seres humanos vivimos de conceptos. Qué bendicel es el taoísmo, qué bendicel es el conocimiento que el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad nos han entregado y nos han dejado como legado nuestro, como la mejor herencia que un padre que ama a sus hijos le da, como la mejor riqueza que debemos disfrutar, porque este conocimiento que hoy tenemos y que estudiamos y lo practicamos no de la mejor forma, es el conocimiento verdadero y auténtico que en los distintos pueblos
que los consideraron como indios, como salvajes, que comían carnes humanas y que se comían a los civilizados como que los civilizados eran más sabrosos que ellos. Así le han hecho creer a la humanidad. Respetables hermagdos y hermagdas, vamos entonces a hacer un redondel hasta aquí y vuelvo a decir, tocar estos temas es como meternos en el universo y viajar de sol en sol, de esfera en esfera. Adelante entonces, vamos a pedir algunos reportes y si hay preguntas, inquietudes o portes, las estamos oyendo. Para las preguntas contestarlas o resolverlas y los portes oírlos para aprender. Adelante entonces, respetables hermagdos y hermagdas, les estamos oyendo. Claro que sí, venerable maestro Gabogonto, gratitud. Vamos a saludar a don Abelardo Guevara. Es un excelente día de Shabbat para su merced. Oímos su reporte. Muy buen día, todos los seres de la plataforma. Feliz día de Shabbat. Maestro Gabogondo, gusto de oírle. Muy bonita su conferencia. Es para mí, pues, muy grato de escucharle. Verdaderamente, pues, es un tema bastante profundo, ¿verdad? En el cual, pues, nosotros debemos de diferenciar de las religiones que hay en este mundo a la verdadera, pues, que, como usted dice, el camino es interiorizar y practicar las enseñanzas, porque si no, no, no hay, realización. Así que me agrada mucho, maestro, escucharle en esta oportunidad. Gratísima, maestro. Bueno, gratísimas a su merced por el reporte y por darnos la oportunidad de oírlo y saber que nos estamos haciendo entender que es lo más importante, que entendamos cuál es el mensaje que estamos oyendo. Gratitud por su reporte, saluda a su merced y a su familia. Y adelante, venerable Mahatma Keretin, le estamos oyendo. Claro que sí, un saludo a los seres que se están reportando. Nos vamos ahora hasta el Gran Perú con nuestra gran hermana, la gran Jenny Tapia. Excelente día y oímos su saludo. Maestro Gabogondo, muy buenos días. Le estoy oyendo. Está muy interesante el día de hoy. Y también por todo lo que dice su merced, son argumentos muy importantes y muy valiosos. Gracias, maestro. Bueno, gratísima a su merced, Jenny, porque nos da la oportunidad de que en el país de el Perú, tierra de los incas, nos estén oyendo y que nos estemos haciendo entender. Gratitud. Van nuestros saludos a su merced y a todos los que con su merced estén. Y adelante, venerable Mahatma Keretin. Entonces seguimos pidiendo los reportes. Y si hay preguntas, pues también las pueden hacer, porque hay muchas cosas que merecemos aclarar. Y con la rapidez que contamos el recorrido o recorrido de la historia de los pueblos de Dios, no encontramos el nombre de alguna de ellas. Adelante, Keretin. Sí, qué interesante lo que nos ha estado comentando su merced. Tantas religiones que hay ahora y lo más importante es que cada cual cumpla las
leyes de la naturaleza, como lo han hecho esas antiguas antropógenes. Por eso es que florecieron de forma tan extraordinaria. Y ahora, tristemente, la humanidad ha caído en degeneración y las religiones han servido para corromper, no para levantar a las humanidades. Así que adelante, maestro, le seguimos oyendo con atención. Venerable Queretín, y sabe que es lo más triste que, bueno, era una cosa de chiste, pero es la realidad. Las vírgenes no tienen pantaletos, hombre, sé que dice, ¿qué me cuenta? Pues porque no, ni son ni vírgenes, porque son maderos, yesos. Entonces, pues si fuera madero y sería un árbol virgen cuando está nuevecito, pero pues ya pasó por una transformación, ya ni siquiera es el árbol vivo, y es un madero que fue cortado hace mucho y fue labrado con cierta imagen y figura, pero ya no son elementos vivos y puros. Entonces ahí está la lógica de por qué les decimos vírgenes cuando ya no son. Así que todo lo demás es puro adorno lo que les ponen, y seguro que no es menester que les pongan pantaletas. Y si son imágenes de yeso, pues igual han sido muy manipuladas y pasados por la mano del hombre. Entonces, pues de virgen ya no tiene nada, pero como dice su merced, toca la nueva educación y revalorar lo que se tiene en casa, como ha explicado su merced. El varón que tiene una Eva es a quien debe tener esa reverencia y respeto en lugar de arrodillarse ante una estatua. Gran verdad nos está entregando, venerable maestro. Queretín, yo le preguntaba que por qué las vírgenes no tienen pantaletas. Sencillamente porque no tienen una vulva, no tienen vagina, entonces ¿para qué les van a poner pantaletas? O sea que eso se da, a simple vista se ve de que no sirve. En cambio, la mujer que tiene en la casa, gorda, flaca, negra, intelectual o no intelectual, le hace un milagro que le va a dar un niño o una niña. Y la Virgen es la esposa, es una virgen, pero nosotros nos han enseñado que las vírgenes están en otro lugar y tratamos mal a la verdadera virgen y nos creemos religiosos. ¿Cómo ven? Así es que estos temas, aparentemente los que los oigan, los que son religiosos, que no estamos en contra de ellos, estamos en contra del engaño que así lo han fabricado, y no era que lo ignoraban, porque los que conocen algo de historia saben de que muchos personajes acabaron las antropogénesis, como en el caso de Centroamérica, de aquí, de Suramérica y de Norteamérica, porque eran pueblos distintos a lo que querían que ellos fueran. ¿Por qué mataron al Cristo? Sencilla Inti, porque él, según los que engañan a la humanidad, licencia, los que engañan a la humanidad, el Cristo era un torcido, era un hombre, un falsante, y por eso lo mataron. ¿Quién lo mató? Sencillamente los que han engañado a la humanidad, los que lo han engañado en todos los tiempos. Por eso esta doctrina a veces da dolor de cabeza, porque todos esos engaños en los que vive la humanidad, hay que romper esos esquemas. Y lo vuelvo a decir,
no me cansaré de decirlo. No es que estemos en contra de las religiones, no. Estamos en contra es del engaño, de la manipulación, de la estafa y de la creencia que le han hecho creer a la humanidad que un asesino, después que mató 300, 400 personas con una misa de 3, 4 millones o 400,000 o 100,000 o $1,000,000, ya está en los pies de Dios. Por eso es que el mundo ya no hace las cosas bien, sino las cosas mal. Y la otra pregunta, ¿qué es la que nos puede liberar? Si yo sé que dentro del cuerpo de mi esposa hay dos Evas, una dulce y una amarga, si todas las Evas que me están oyendo saben que con el hombre que se van a casar o que se casaron, dentro de ese cuerpo hay dos hombres que entran a ella, y al entrar sabrá qué hombre fue el que entró a ella. Si entró un hombre casto o entró un hombre lujurioso, porque dentro de nos están esas dos fuerzas. Recuerden que la serpiente tentadora del Edén, el gran Samas, ese Samas que hoy ha develado el mundo estas verdades, le dijo a Eva, sabe Dios que si comieres de esa fruta serás como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Si pusimos cuidado la historia de los gemelos, sería que los que vivían en la urbanización iban a caer en la tentación de aceptar el malo. No, porque lo conocían. Pero más, el resto del pueblo sí le podían hacer o recibir todas las propuestas al malo. Eso es lo que nos pasa a nos. No sabemos definir entre el bueno y el malo. Y a veces creemos que está actuando el bien y está actuando el mal. Como a veces dejamos la rienda suelta del malo y el bueno lo dejamos encerrado allá en la pieza, y el malo es el que sale a la calle manejando el carro, el que se acuesta con la esposa, el que gobierna al pueblo. Y el bueno ni lo dejan salir, lo tienen encadenado. Y esta doctrina, en este día estamos hablando que desencadenemos a ese bueno que es el que vino con la estrella en la frente, y descubramos a ese malo o a esa mala que es la que siempre se manifiesta. Entonces, ahí está la verdadera religión en el mundo. El verdadero arte, la verdadera forma de llegar a Dios está en nos, porque volvemos a decir, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos dioses y nos empezamos solo a practicar el mal. O sea, que cuando Eva conoció que era el mal y que era el bien, porque ella solo conocía el bien, Adán solo conocía el bien y pensaban que todo lo que hacían era bien. Y empezaron a hacer el mal creyendo que era el bien. Ese mismo mal lo practica la humanidad creyendo que está haciendo el bien. Y le han hecho creer que Cristo está en su corazón y no en exceso. Pero por el corazón nadie nace. Nace es por el templo de la Eva y por el templo del varón. Por los ojos nadie nace. Nace por el templo de la Creacel. Y por ahí debemos liberarnos. De lo contrario, solo serán conceptos, equivocaciones, porque nadie nació de un concepto, nació de una semilla que mi padre puso en la gea de mi madre y ahí se desarrolló. Y luego empezó
a plantarla o a echarle buenos abonos o malos abonos. Malos abonos si ese niño o esa niña fueron criados en el mundo cotidiano. Y buenos abonos si ese niño o esa niña fue creada bajo unos principios, los conocimientos los cuales algunos de nos practicamos y que en este día hemos tocado alguno de esos puntos. Entonces, nadie nace por una casualidad, sino por una semilla. Esa es la verdadera religión del mundo. De lo contrario, no vivamos de conceptos, no vivamos de libros, no vivamos de ideas. En la Biblia hay cientos y miles, para no decir millones de técnicas, de formas, y la gente ni siquiera se da cuenta que existen, porque solo se han metido la Biblia en la cabeza como un periódico, como lo puede hacer un discurso cualquier diputado o cualquier presidente. Entonces, respetables damas y honorables caballeros, público en general, esperamos que esta reflexión de este día haya sido de gran provecho para cada uno de nosotros, porque el propósito no es de que sus mercedes me vean a mí. Puedo ser yo, o puede ser cualquier monje o cualquier evangel, pero oigamos sus palabras y tomémosla y hagámosla carne y sangre, que eso es lo que nos salvará. Pero las creencias no me van a salvar. Nosotros no fuimos hechos de creencia. Una monja cree en Dios, pero no tiene hijos. No es que tener hijos sea bueno ni que sea malo. Un cura cree en Dios, pero no tiene hijos. ¿Para qué usa ese órgano que le dieron? Para orinar. Sería que Dios, y vuelvo a decir, no es que yo sea vulgar, es que así son las cosas. El sacerdote le dieron un miembro, igual el que tenía su padre cuando lo usó para engendrarlo a él. Y la madre tiene un templo de la Cracel donde el padre puso la semilla y lo formó. Lo mismo la monja. O de pronto la religiosa. O de pronto la dama que no se ha querido casar. A ella le dieron un templo de la Cracel, no para que solamente hiciera una menestencia fisiológica. No. Fue para que, unido el uno y el otro, sean un Dios en potencia. Fue hecho el hombre imagen y semejanza de Dios, varón, hembra los crió. En el libro de Salmo 82, verso 6, vosotros sois dioses. Entonces, los dioses se hicieron, no de creencias, sino de hechos. Adelante entonces, si hay alguna pregunta, le estamos contestando, porque también somos estudiantes. Por eso decimos, si de pronto nuestras palabras no son lo más pulidas, no son lo más claras, somos estudiantes de este conocimiento, que tenemos algunos meses o años más, sí, pero todos somos estudiantes. Nadie es tan ignorante que no tiene que enseñar. Y nadie es tan sabio que no puede recibir una enseñanza de alguien. Así es que, adelante entonces, si hay preguntas, las estamos contestando. Por el cierto, no tenemos manos levantadas, pero bueno, vamos a preguntar a algunos de los presentes, a ver si de pronto se encuentra cerca nuestra gran maestra Wetzmai. Muy buen día.
a todos los seres en la sala. Saludos a la Mahatma Pia de Jubra. Maestro Gabogón, muy interesante lo que nos ha estado explicando. Uno anda buscando a Dios lejos. Y pues su merced nos está recordando que Dios lo tenemos dentro, todos los seres. Gratitud por enseñarnos eso, maestro, porque en la actualidad lo usual que está pasando es la separación de las parejas. Eso está de moda, los movimientos donde la mujer tiene que volverse empoderada, dicen, una mujer que no puede, nadie la puede, nadie le puede decir cosas bonitas porque ya ella tiene que demandar, que no le pueden hablar feo porque ya una demanda. Entonces está así bien complicado en las sociedades más modernas, se está viendo mucho y lo van replicando en los países siguientes. Entonces, maestro, hay unos seres que están empecinados a destruir la familia y con lo que su merced nos enseña, pues es para que el rumbo es diferente, verle lo bueno a nuestras parejas, a nuestros familiares, maestro, gratísimas. Bueno, maestra Wesmay, gratísima a su merced por el porte, muy interesante, muy directo y muy de mucho aprendizaje, ya que podemos darnos cuenta quién es el que gobierna este mundo, con quién estoy en la casa. Como dije, el hombre debe saber desde que tiene amores, todo muchacho debe saber y toda muchacha que él está enamorando un cuerpo, pero que dentro de ese cuerpo hay dos Evas, una buena y una mala. Él tiene que saber definir y ayudar a que aquella mala, educarla. De lo contrario, olvídese que va a encontrar la felicidad. Olvídese que va a encontrar la paz. Lo mismo la muchacha, ella se va a casar con un muchacho o con un cuerpo donde van a haber dos muchachos. Alguno le dirá palabras bonitas, otro le dirá palabras ásperas y groseras. Le reclamará, le exigirá y el otro la ayudará, la entusiasmará, la protegerá. Entonces, ¿quién será el que protege una Eva? Desde luego Dios dentro de ese cuerpo. ¿Y quién será el que desprecia y patea las Evas y les pega? Sencillamente el enemigo de las almas dentro de ese cuerpo. ¿Y cómo se llama? Los defectos, todos los engaños y mentiras que el hombre dice a la mujer y todas las mentiras que la mujer le dice al hombre. Ahí están la verdadera religión. Por eso es que la mujer, la Eva, es el ser más digno, más grande. Le vamos a pedir a la venerable maestra Wesmay que para el próximo sábado ponga en la invitación cómo estudiar el verdadero arte de la naturaleza, o cómo descubrirlo, o cómo encontrarlo, para que estudiemos, así como este día, porque los temas que nos hablamos, dirigimos por esta plataforma, o por cualquiera de las plataformas, o por las emisoras del pueblo de Dios cuando nos inviten o nos den la licencia, es hablar de las cosas que vivimos. Porque estas cosas que hoy estamos hablando son las que vemos, oímos, tocamos, nos cuentan. Esto es la viva vivencia de lo que estamos viendo por estos días. Y lo que hacemos es recordarle y ampliar algunos de los tantos engaños en lo que meten a la humanidad, en lo que creen
creemos o cree la humanidad. Por eso, bendita sea maestra por el porte. Y bueno, queridín, entonces, siga su merced pidiendo los reportes a ver dónde, para qué lado nos vamos ahorita. Adelante. Qué grandes verdades estamos oyendo eso. En verdad que es tan raro encontrar ya parejas inconformadas porque esa tolerancia o esa paciencia para educar al otro ser a la porcel negativa, digamos, que cada uno tenemos, no es labor fácil. Y además como nos decía la maestra Guatzmay, con esa modernidad que se oye ahora por todos lados, pues lo más fácil, no me sirve, lo tiro y me sigo para otro lado. Eso es complicado. Uno se pone a pensar qué va a ser de las generaciones siguientes, porque ahora es común oír a niños decir, mi papá, novia de mi papá, o lo contrario, no, mi mamá, novio de mi mamá. Las criaturas se están acostumbrando a esa realidad cuando antes era papá y mamá en casa. O bueno, ahora como decía sobre la esposa que se tiene en casa, si de pronto no le dio hijos, pero es alguien que le da palabras, que le educa, que le habla a veces con palabras dulces, seguro a veces con palabras fuertes, a veces amargas, pero a veces el varón no tolera o viceversa. Entonces, mucho tenemos por ir aprendiendo. Vamos a preguntar a otro de los seres. A ver, Mahatma, licencia Mahatma, eso que su merced dice, pues es una gran enseñanza que su merced nos está dando, porque en realidad el concepto malo lo tenemos hasta que encontramos a alguien que nos dio la luz. Si todas estas enseñanzas que hoy vivimos, que conocemos, que practicamos, poca o mucha, de las distintas formas, si las aplicamos, podemos encontrar esa verdad que hasta aquí la gente no ha encontrado. Porque en realidad, qué privilegio. Bueno, yo lo digo por mí. Qué privilegio, qué dharma, qué riqueza encontrar esta doctrina, aunque de pronto no tengamos ni una carreta para movilizarnos o una bicicleta, pero tener esta gran enseñanza, practicarla y saber que sí existe la castidad y saber de que uno, dentro del cuerpo de uno, hay dos personajes y dentro del cuerpo de la Eva hay dos Evas. ¿Con cuál vibraré mejor? Desde luego, con la buena. Y la mala, tengo que encajarla unas dentro de la otra. Y el hombre, ¿con cuál vibrará más la mujer? Con el bueno. Y el malo, tiene que encajarlo dentro del otro. O sea, esos dos gemelos, porque la cara mía, por ejemplo, es la misma, pero esa cara mía, bonita o fea como esté o como es, se va a manifestar el bien y se va a manifestar el mal, que va a cambiar las facciones, la vista o las palabras, sí, ahí se va a descubrir que está actuando el malo. Y esto la gente ni le prestan importancia porque son muy grandes, andan con corbatas, con sacos, en carros de posiblemente allá en México, de $1 millón de pesos mexicanos, $1 millón.
bueno, una cantidad de dinero. ¿Y qué le van a hablar a alguien que hable estas verdades que van a movilizarle la verdad que hay petrificada en los tetos, en la médula de los huesos? Así es que, venerable Mahatma Keretin, nos vivíamos hoy, cada día que hablamos, que oímos un cassette, una doctrina, que oímos una indicación de un monje o de un evangel o de un taoísta, algo nos enseña, y eso es despertar, porque no estamos encerrados en una creencia, buscamos la libertad. Y si yo tengo o alguien tiene problemas en su casa y se encuentra estas luces, tómelas, encienda la casa que estaba en tinieblas y póngale antorchas en todas las piezas y alumbre permanente y esa casa. Haga lo que antes no hacía. Ilustre al que no sabía que existía algo, porque la humanidad es pobre, es triste, es lamentable que en pleno siglo XXI la humanidad se mate como se mata, y nos que tenemos el privilegio, el dharma, el don de tener la fuerza de Dios dentro de sí. Cada uno de nos alumbra, y cada uno de los seres humanos que no conoce esta doctrina está oscuro como la noche. Así es que aquel que le demos la luz, enseguida le encendemos una antorcha. Y por muy malo que se va de la doctrina, algo le practica. Y eso es lo más importante, que vamos dejando semillas, y esas semillas nunca se van a podrir, van a crecer y un día serán árboles gigantescos. Por eso los maestros, ellos no se desesperan por el que se va, porque aparentemente los traiciona. Así pasó en el siglo pasado, en los siglos pasados, con los distintos mesías. Por ejemplo, todos aquellos verdugos que persiguieron al Cristo y a otros sabios, esos verdugos, esos destructores, Dios tiene la esperanza de salvarlos. Quizás conocen la historia de Longivo. Estaba ciego y le puyó con su lanza el lado izquierdo al Cristo, y se corrió una corriente de agua y le llegó a las manos, y él se la pasó por los ojos, y Autovítica Inti empezó a ver, y él era ciego casi de nacimiento, y empezó a decir que era un milagro, y entonces los romanos lo sacaron porque se le había corrido la teja o porque era un loco. Así nos tratan a nos de locos. Pero qué bendición. Me siento dichoso de ser loco ante la humanidad. Y que sus mercedes también siéntanse dichosas y dichosos de ser locos, de enseñar estas loqueras a la humanidad. Adelante entonces, Mahatma Keretin. Grandiosas palabras, sí, claro que sí, nos identificamos con esa forma que nos dijo su merced y que nos dice el mundo, con esa gran lógica. Adelante, Violeta Pozo, ¿qué dice su merced? Bueno, en lo que se acerca Violeta, como que tiene algún exiges, vamos a ver qué nos indica la venerable maestra Taiztecalzi. Taiztecalzi debe tener la boca llena de mangos. Seguro. Bueno,
Un saludito, maestra, nos envía que por acá ya no hay mangos, pero en la Gea Caliente abunda. Bueno, mientras tanto, a ver si ya se puede comunicar don John Agudelo Duque. Sí. Venerable Queretín, ¿y qué le ha pasado a don Salvador? Don Salvador como que se salió, andaba en calle, entonces, bueno, Ah, ha mandado saludos y que le licenciara su merced, que si alcanzaba a llegar ingresaba, pero seguro es que se tardó mirando las cosas a realizar, iba creo que por una mesita, algo así. Entonces, pues no alcanzó a regresar porque ya casi terminamos. Y entonces, bueno, si alguno de los presentes desea indicar algo, adelante, puede abrir el fono sobre este importante tema que se está tratando en este hoy. Cuando miramos que eso de ser tan religioso no nos ha conducido a ese bienestar que goza un ser cuando está en paz, cuando está en campo y de pronto no sabe ni leer ni escribir, ni fue a la escuela, ni fue a la iglesia, pero vive acorde a la naturaleza y vive feliz y es de forma y carácter recio, pero bueno, sabían, se dirá, tolerar y educar y mantener a una familia unida que es tan importante y tener ese respeto y admiración a, a la persona que se tiene al lado, que fue por el Excel propia y de pronto al aflorar los defectos, pues ya no se le tolera tan fácil. bueno, Queretín, muy bonitas sus palabras. Vamos a ver qué dice Jenny o qué dice la Mahatma Pyahubra. De pronto nos tengan algún datico más o alguna pregunta o algún reporte que estos son importantes. Intercambiamos conocimiento porque todos somos sabios, todos tenemos a Dios dentro de sí. Por eso se nos ha dicho que nunca digas que no, sino que tal cosa, no me acuerdo, porque en realidad todos sabemos filosofía, todos sabemos cantar, todos sabemos componer, todos sabemos cocinar, todos sabemos elaborar. O sea, lo que sucede es que algunos se petrifican. Por ejemplo, los que tienen bastante dinero, ellos consideran que con el dinero van a comprar los cielos y con el dinero entonces todo se lo tienen que hacer. O sea que no han aprendido nada, sino que todo se lo tienen que hacer. Si se acaba el dinero, ahí comprobamos lo que el maestro Samael Aún Beor decía. Si cogemos en el libro Psicología Revolucionaria, si cogemos a un ser de esos que se considera muy grande y lo llevamos al desierto del Sahara, lo dejamos ahí, lejos de un oasis, y lo miramos desde una nave aérea, nos daremos cuenta cómo es la pobreza espiritual. En cambio, si ponemos ahí en ese lugar a alguien de los que andan en caravanas, para él fácilmente se sale del desierto. Pero el otro que tiene dinero para todo, no se sale si no se lo comerán las hienas o los animales, porque morirá de hambre y de sed. Así le pasa a la humanidad. Teniendo tanta riqueza, muere de hambre y de sed. Adelante entonces, queridín, con lo que iba a decir.
Venerable Maharaj Viajura. Sí, adelante, Jenny. Sí, maestro. Comentarle algo que sucedió en esta semana. Yo soy docente, enseño a estudiantes adolescentes y les hice la pregunta, ¿no? Les dije, ¿dónde está Dios? Y la respuesta de ellos fue que estaba en el cielo. Inclusive miraban, ¿no? Ya señalaban, ahí está Dios. Empero, maestro, con una pena escucharlos, oírlos, porque no atinaban a decir que estaba dentro de ellos mismos. Y bueno, todos tenían pues, profesan la religión católica, ¿no? Entonces de ahí que hubo esa pregunta para mí, y también que estoy en búsqueda de tener mayor claridad, es en lo que se llama religión y lo que es espiritualidad. Eso sería, maestro, para pedirle que me dé esa contesta, ¿no? De tal manera que yo pueda también ayudarlos a ellos a concretizar bien claro, ¿no? Porque si bien es cierto, pueden tener diferentes religiones, pero la espiritualidad tampoco saben definirla. Gratísimas, Bueno, maestro. gratísima su merced por su bonita pregunta y nos da mucha alegría que su merced nos solicite que le aclaremos entre la espiritualidad y la religión. Yo decía en el inicio que religión viene de religares, de reencuentro, de encontrarse. Religión es conocida como la espiritualidad. Religión viene del interior, rehacerse, reformar, reorganizar. Y ahí sacaron la palabra religión, reelegir. Pero el ser humano, desde que lo criaron, dentro de nos, tenemos genes sublimales que nunca se borrarán. Tenemos genes hereditarios y tenemos genes transitorios. Los transitorios somos los que grabamos diariamente. Los genes de nuestros padres, desde que nos formaron y nos criamos, tenemos sus genéticas, pero los espirituales nos los dio Dios. Esos registros genéticos, ahí están todas las informaciones de un Dios. Ahí está la información del buen comportar, del respeto, de todos los principios habidos y por haber que conocemos en la doctrina y que en este día hemos tocado varios aspectos. ¿Cuántos religiosos se consideran salvos y hablan de las otras religiones? O hablan del borracho, o hablan de los otros y se consideran ya salvos, ya son del pueblo de Dios. Pero fornican como lo hacen los marranos, como lo hacen los toros, como lo hacen los burros o los caballos. Y todo el que fornique, aunque su casa la haya hecho con pura Biblia, en vez de baldosa puso Biblias y las pegó con cemento. El techo, en vez de láminas, las puso de Biblia. La cama, en vez de colchón, puso Biblias. Las patas de la cama, en vez de ponerle madera, le puso pura Biblia. Los platos los fabricó con hojas de la Biblia y posiblemente podía hacer sopas de la Biblia. Pero esto no lo va a salvar.
si sigue fornicando, si sigue creyendo que está salvo y no busca la espiritualidad, es cumplir los principios fundamentales de todo hijo de Dios. Si revisamos la naturaleza, nos damos cuenta cómo es los reinos inferiores y no somos el reino superior. ¿Por qué tenemos que tratarnos tan mal? Deberíamos de ser dioses en potencia. Tener la inteligencia para ayudar a los demás y no el egoísmo de que solamente soy yo el que me voy a salvar. Solamente es tal. Su merced habla con los testigos de Jehová y son los únicos. Habla con los católicos y no gustan de los testigos de Jehová. Habla con los evangélicos y no gustan ni de los testigos de Jehová, ni gustan de los católicos. Y así, para no mencionarlas a todas, porque duraríamos toda esta tarde y no terminaríamos de mencionarlas. Entre sí se odian. ¿Y será que eso es la unificación? ¿Será que el sistema óseo de nuestro cuerpo hablará del sistema digestivo? ¿O estarán en un común acuerdo? ¿O será que el sistema respiratorio odiará el sistema reproductor? ¿O será que el sistema muscular odia el sistema tegumentario? ¿O será que el sistema endocrino odia al sistema nervioso? ¿O el sistema renal odia al sistema cardíaco? No, es un solo conjunto. Entre nosotros, el rico odia al pobre, el religioso odia al que no pertenece a la religión y lo considera el culpable de todo el mal de la sociedad. El blanco odia al negro, el negro odia el blanco, el amarillo odia el rojo y el rojo odia el amarillo. Y así sucesivamente se comporta la sociedad, sea de la religión que sea. Entonces, el que hizo la casa de Biblia y que además sus platos son de Biblia, tiene imágenes de todas las cosas en su casa. Ahí vamos a ver lo que dijo el gran maestro Samael. Si tomamos una rana, le hacemos una cirugía plástica, le ponemos una cadena de oro con rubí y diamante, una pulsera en las manos, un reloj, y le ponemos en la cintura un collar y le mandamos a hacer una jaula de oro. ¿Será que por eso que le hemos hecho dejará de cantar como rana? No. El patán es patán. El patán puede cambiar cuando empieza a entender que es espiritualidad. La espiritualidad se hace cumpliendo los principios fundamentales. ¿Cuáles son? Qué bonito es pedir permiso, ser respetuoso, no burlarse de los demás, ser obediente, ser disciplinado, ser amable, cuidar los bienes ajenos, no herir a los demás, dar las gracias, ser obediente y respetar a los mayores, respetar a sus semejantes. Cualquier persona no pertenece a ninguna organización, pero cumple estos principios fundamentales que antes eran menester. Eso vuelve a que la humanidad sea espiritual. De lo contrario, el camino es ancho por donde camina Raimundo y todo el mundo. Así es que la espiritualidad se distingue
Contaban que el maestro, o sea, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, cuando niño, él iba a la escuela y le daban ganas de bostezar, porque él no le prestaba atención a los conocimientos que el profesor lo enseñaba. Y el profesor lo cogía por las orejas y lo procesaba por ser desobediente, por no cumplir las reglas que en el plantel educativo aplicaban. Y la mayoría de las notas de él estaban en 0, porque él se aburría, le daba sueño lo que el profesor decía mientras él veía otras cosas, porque él era muy espiritual. Él veía la realidad de las cosas, más el profesor veía era letras. Y al fin lo tuvieron que expulsar de la escuela por mal alumno. Mientras que los demás se dedicaban a jugar, a saltar, él se dedicaba a sentar, se sentaba en forma de loto a meditar. Porque él sí tenía la espiritualidad, él sí buscaba a Dios. Él no lo buscaba por creencia, él sabía que estaba dentro de él. Y si él buscaba a Dios, él respetaba a sus semejantes que también habían sido criados por Dios y eran sus hermanos y sus hermanas. Él respetaba a la naturaleza, cosa que actualmente cualquiera bota un papel por ahí o daña su cuerpo y daña el cuerpo de la naturaleza. Esa es falta de cumplir las leyes divinas, o sea, no hay espiritualidad. Aquel que siente el dolor de los demás, que siente en su sangre correr la sangre del otro, ese siente el hambre, el sufrimiento, la angustia, la menestencia del otro. La mayoría de los presidentes, de los ministros, de los gobernadores, de los alcaldes son masones, la organización más rica. ¿Cómo les parece? Así es que, venerable Magda, ser espiritual es cumplir las leyes de Dios, así como lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, José, lo hizo el Cristo, lo hizo Salomón, lo hizo Elías, Moisés, Josué, los profetas, ellos eran obedientes. Por eso, cuando Elías desafió a los profetas de los Baales, él sabía que él cumplía las leyes de Dios y por eso Dios le había dado el poder que no tenían los Baales, porque ellos eran gordos, flacuchentos, comedores de cadáveres y de cuanta cosa. Y él era un ser disciplinado, obediente, cumplidor de las leyes del gran Jehová. Por lo tanto, él sabía que Dios estaba con él, porque él era obediente a sus leyes, era espiritual el 100%. Y los Baales creían que el demonio Baal iba a ser más grande que Jehová. Y estudien ese texto bíblico, ese memorario, y se van a dar cuenta cuánto nos puede enseñar. Respetable Jenny, esta fue la contesta a su bonita pregunta y le doy las gratísimas porque me ha dado la oportunidad de dirigirme directa a su merced y de ampliarle esta pregunta a los demás que esperamos que nos hayamos hecho entender y la hayan oído con claridad. Gratitud y adelante, Jenny. Gratísimas, maestro. Lo tengo más claro y voy a salir a compartirlo, porque hay tantas dudas, como su maestro lo ha dicho, ¿no? El mundo está engañado y no quieren ser, como
están encuadrados. Es difícil entender, ¿no? O desaprender lo que ya tiene. Así es, maestro. Gracias. Gratísima su merced, y entonces, como se ha cumplido las 4 de la tarde, hora de Colombia, vamos entonces a pedir algunos reportes y para agradecerle a Dios porque en este día nuevas cosas aprendimos, de las que vemos constantemente. Lo que pasa es que cuando nos las explican, es que las vemos, antes no las veíamos. Cuando nos dicen que aquello es amarillo, es que nos damos cuenta que le vemos el color amarillo. Cuando nos dicen que aquello es blanco, es que le vemos el color blanco, pero antes no lo veíamos. Así son estos temas, que son los temas del diario vivir. Bueno, venerable Queretín, o venerable Violeta Pozo, o venerable John, o cualquiera de los que se encuentran en la sala, si se quieren reportar, pues les estamos oyendo porque ya el tiempo se ha concluido y vamos entonces ya viendo reportes a ver si en este día lo que estudiamos, lo que aprendimos, nos será útil para los días venideros. Adelante entonces, Queretín. Gracias.